Buenas noches. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial, CETAP Orito, séptimo semestre. En estos minutos les socializaremos el módulo Políticas Públicas Territoriales, el cual consta de 3 puntos esenciales. Como primero, los fundamentos conceptuales para el estudio de las políticas públicas, con la intervención de quien les habla, Diana Oyola. Como segundo, los elementos para el diseño de las políticas públicas, a cargo de Jacqueline Bastidas. Y por último, con la intervención de Amanda Nausí, con el tema Enfoques para la construcción social de las políticas públicas a nivel territorial. Bien, entrando en materia, comenzaré con el concepto de Estado. En definición, es la estructura institucionalizada de poder que surge cuando en cierto espacio territorial un pueblo adapta una organización política estable y permanente, sometiéndose a un ordenamiento jurídico y al mandato de sus gobernantes. Referente al Estado, hay unas perspectivas que son el enmarcado interés sobre el estudio del Estado en los años 70 a 80. Otra es desde la perspectiva jurídica. Otra, perspectiva de la izquierda, de la concentración de capitales, el Estado modelo polimorfo y perspectiva de la globalización, por lo que indica que el Estado es la máxima organización social y por ello tiene unos elementos esenciales que son territorio, pueblo, poder jurídicamente constituido, soberanía y sujeto. A fines del Estado, según el artículo 2 de la Constitución Nacional de Colombia, el Estado debe, como primero, servir a la comunidad. Segundo, promover la prosperidad general. Tercero, garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución política. Otra es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativo y cultural. Otra de esas son defender la independencia nacional. Otra sería mantener la integridad territorial y por último, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Continuando con el segundo concepto, hablaremos de gobierno. Según Gramsci, se considera como una superestructura, es quien dirige y decide para dónde vamos. De esta manera, el gobierno se divide en 3 campos. Primero, gobierno como conjunto de individuos. Segundo, gobierno como conjunto de actividades vinculadas a la toma de decisiones políticas. Tercero, gobierno como conjunto de instituciones a partir de las cuales se ejerce la autoridad. Por último, tenemos el concepto de administración pública, que es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes públicos quienes reciben de parte del poder político los recursos necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, generando bienestar social. De esta manera, finalizo con el primer punto y doy paso a mi compañera Jacqueline Bastidas. Buenas noches. Continuando con el segundo punto, hablaremos de los elementos para el diseño de políticas públicas, que encierra 4 fases importantes. La primera son los factores condicionantes de la decisión, la segunda, los elementos del diseño de una política pública, la tercera, la implementación de las políticas públicas y por último, la evaluación de las mismas. Ahora desarrollaremos la primera etapa, los factores condicionantes de la decisión. En primera medida, los decisores suelen encontrarse frente a factores que restringen sus posibilidades de elección. La decisión como un proceso de poder. En este factor, los diferentes actores implicados desarrollan estrategias de poder con lógicas de acción diferentes. Actores que provienen del campo político, actores administrativos o grupos de la sociedad civil. Toda decisión es un asunto colectivo donde las alternativas muchas veces son influidas por el poder, más que por el asunto en sí. De aquí 2 casos importantes. La decisión autoritaria, que es tomar o dejar las alternativas que se presenten. La decisión negociada, donde los autores involucrados expresan sus intereses como afectados. Otro factor condicionante de la decisión es el peso de las reglas.
que se refiere al respeto de los procedimientos constitucionales. Este es el freno importante a la autonomía de los decisores. Los decisores están inmersos en reglas formales, que son las relaciones entre ejecutivos y legislativos, e informales, que son los procedimientos operatorios ya de la decisión. Por último, tenemos el prisma burocrático, donde las agencias burocráticas, como el resto de los actores, construyen sus propios problemas y olvidan las necesidades externas de la política, como por ejemplo, luchar contra el desempleo, proteger el medio ambiente, encontrándose en función de sus propios intereses internos. Los actores involucrados generalmente suelen luchar por aumentar la planta de funcionarios, lo que afecta las posibilidades de decisión. Como segunda etapa tenemos los elementos del diseño de una política pública. Para diseñar una política pública implica tomar en cuenta tres elementos esenciales. Vamos a hablar del primero, que es plantear los objetivos de la política. Estos tienen que ver directamente con el problema que se ha identificado y que deben responder a preguntas como: ¿cómo vamos a eliminar el problema? ¿Se puede aliviar el problema, pero no eliminarlo enteramente? ¿O mantener el problema sin que empeore? Por lo tanto, podemos decir que existe una relación entre los problemas tal como aparecen definidos y los objetivos previstos. En el segundo punto, tenemos los elementos, en los elementos tenemos la estructura causal, que debe responder a preguntas como: ¿cuál es el modelo causal? Saber que si hacemos algo, ¿qué resultará de esto? ¿Qué impacto puede tener? Generalmente los problemas sociales son de naturaleza muy compleja que generan dificultades para el desarrollo de una estructura causal. Si se desarrolla una estructura inadecuada, es probable que no se logre un impacto positivo en el problema. En la tercera etapa tenemos los instrumentos de acción pública, que se refieren a la selección de uso de instrumentos como herramientas técnicas, discursos, normas o reglamentaciones, entre otros instrumentos de igual importancia, que permitirán materializar la acción gubernamental. Y es aquí donde los gobiernos deciden el uso de los instrumentos para alcanzar sus fines. En la selección de los instrumentos puede suceder que los decisores no tengan una completa claridad conceptual sobre los instrumentos que tienen a su disposición. Por tanto, sus decisiones podrían ser tomadas basándose en la tradición, la intuición, la ideología o simplemente la familiaridad o medios que son familiares para los decisores. Por lo tanto, debe orientarse hacia la comprensión de las razones que lleven a escoger un instrumento en lugar de otro, además de identificar los efectos de esta selección. En este elemento se proponen tres criterios como la selección de instrumentos vistos desde la factibilidad política, qué tan factible es dicha política implementar, los recursos disponibles para la implementación de la política y además el comportamiento de las poblaciones para poder cumplir con todos los objetivos de la política pública. Cerrando con los elementos del diseño de política pública, entramos en la tercera etapa, la implementación de las políticas públicas, que ya es el proceso de transformar en resultados concretos los objetivos de una política, un proceso que se desarrolla de manera flexible y adaptable por quien es administrado, evaluado y al mismo tiempo ajustado. Además, la implementación entonces da origen a dinámicas de negociación, de acuerdo y de conflictos, que pueden explicar la distancia entre las intenciones de la política y la realidad de la puesta en marcha. En la cuarta y última etapa tenemos la evaluación de las políticas públicas, la fase que cierra el ciclo de las políticas. La evaluación puede acompañar la ejecución o incluso proceder la toma de decisiones. La evaluación da cuenta de las divergencias entre la programación inicial de las políticas y la realidad en la ejecución. La evaluación permite un seguimiento de la política y un control de sus efectos. No debe ser un oficio de expertos. Desde este enfoque pluralista, la evaluación de políticas públicas debe reunir los esfuerzos de funcionarios, decisores, expertos y ciudadanos. Por esto, la evaluación persigue un doble objetivo: medir y valorar. Medir los efectos propios de una política y, en función de criterios definidos, realizar juicios de valor
sobre esos efectos sean buenos o malos a corto o largo plazo. Para finalizar con los conceptos de la última etapa, encontramos unos actores de la evaluación que reúnen a actores de diversos tipos, actores gubernamentales, privados, sociales, centros de investigación, entre otros, donde existen tres posibles roles. El primero, los evaluadores, quienes son los responsables de la dirección y elaboración de los informes de evaluación. Segundo, los solicitantes, considerados el punto de partida y el fundamento del proceso de evaluación. Generalmente es una institución político-administrativa quien decide realizar una evaluación. Tercero, el evaluado, que puede señalarse a todo ciudadano como potencial evaluado, en la medida en que cotidianamente somos objetivos de una política pública. De esta manera, finalizo con el segundo tema, elementos para el diseño de políticas públicas territoriales, y doy paso a mi compañera Amanda Nausi. Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de interactuar con ustedes en un tema tan importante como es el de las políticas públicas territoriales. Como ya mis compañeras nos compartieron un poco sobre las perspectivas del Estado y los elementos para el diseño de las políticas públicas, pasamos a hablar un poco de los enfoques para la construcción social de las políticas públicas a nivel territorial. En este capítulo se desarrollan 5 enfoques. Como primer enfoque tenemos los elementos para la identificación de los problemas públicos locales a nivel social, económico, ambiental, financiero, jurídico, administrativo y organizativo, que debemos tener en cuenta cuando buscamos identificar los diferentes problemas públicos locales. Dentro de este enfoque tenemos 11 puntos estratégicos que nos permitirán resolver de una manera eficiente nuestros problemas públicos. Ellos son, primero, la metodología, que es un proceso de formulación, implementación, evaluación y ajuste de construcción de forma tal que la población vinculada al problema se incluya para darle solución a los conflictos presentados. El segundo, el territorio, que se refiere a la delimitación de los terrenos de ubicación del municipio, departamento o nación. La tercera, la forma de administración y organización política del territorio, para saber en qué sector se nos está presentando la problemática pública, ya sea en un barrio, vereda o municipio. Cuarto, funciones públicas estatales que permiten intervenir en las políticas públicas locales a nivel sectorial y general. Y en este sentido es necesario determinar las funciones de orden constitucional, legal, organizativo, funcional, que apuntan a solucionar el problema. Quinto, las formas de organización social que ha tomado la población para enfrentar los diferentes problemas de orden social, ambiental, político, económico y frente a los diferentes niveles de vulnerabilidad que se presentan en el territorio. Sexto, los instrumentos locales son necesarios tenerlos en cuenta a los instrumentos locales, ya que nos permiten que desde la institucionalidad social, pública y privada se incida sobre el problema a solucionar. Séptimo, las relaciones intergubernamentales que permiten contribuir a solucionar los problemas locales. Octavo, los elementos de la gestión pública, determinada como la capacidad de ejecución de las acciones públicas estatales de una manera eficiente. Noveno, la afiliación y las relaciones políticas de los gobernantes locales. Es necesario entender que los niveles de decisión de los gobiernos locales están cruzados por el poder político. Décimo, el contexto de orden legal, técnico, público y privado. Estos presentan unos límites o acondicionantes de orden técnico, legal, que es necesario tener presente en la implementación de las políticas públicas, y entonces ellos requieren de que
se estudie y trabaje el contexto sobre el cual se desenvuelve el problema. 11. Las condiciones actuales del capitalismo global. Cuando nos acercamos a pensar sobre las políticas públicas desde lo local, no podemos desconocer las condiciones del entorno económico, tecnológico, cultural y laboral que está desarrollándose en la actualidad a partir de las nuevas relaciones que generan la era de la información en el capitalismo global. Terminando con los elementos, continuamos con el segundo enfoque. Se considera la necesidad del análisis del contexto y las instituciones para la construcción social de políticas públicas a nivel local. Este es un análisis detallado del contexto en el cual se mueven y se determinan las diferentes acciones de la construcción y laboral que está desarrollándose en la actualidad a partir de las nuevas relaciones que genera la era de la información en el capitalismo global. Como segundo enfoque tenemos la necesidad del análisis del contexto y las instituciones para la construcción social de políticas públicas a nivel local. Como segundo enfoque, tenemos que se considera la necesidad del análisis del contexto y las instituciones para la construcción social de las políticas públicas a nivel local, que es un análisis detallado del contexto en el cual se mueven y determinan las diferentes acciones en la construcción social de las políticas públicas locales. Por tanto, desde allí se considera la necesaria intención de reconocer las formas diferenciales en que actúan los procesos globales del capitalismo del siglo XXI. Continuamos con el tercer enfoque. Considera la necesidad de identificar los distintos actores locales para la construcción social de las políticas públicas y los diversos escenarios de concertación para el impulso al desarrollo a nivel local. Dentro de este enfoque, entonces, debemos tener en cuenta los siguientes actores, que son el gobierno local y su estructura administrativa y organizativa. Segundo, el consejo municipal. Tercero, las juntas administradoras locales. Cuarto, las organizaciones sociales. Quinto, las organizaciones gremiales. Sexto, los movimientos y partidos políticos locales y regionales. Séptimo, los actores externos, globales, regionales, nacionales. Octavo, los medios de comunicación locales y nacionales. Noveno, los partidos políticos regionales, nacionales e internacionales. Y décimo, los movimientos sociales. Como cuarto enfoque, tenemos que determinar los territorios para la aplicación social de las políticas públicas, particularmente las áreas rurales, urbanas y ambientales como espacios concretos para la aplicación de las políticas públicas. En este enfoque es importante delimitar los espacios sobre los cuales se pretende realizar las políticas públicas, según el sector en el que se encuentra dividido, ya sea rural, urbano o, como es más conocido en los últimos tiempos, con mayor énfasis en las áreas ambientales. Como quinto enfoque, identifica y analiza los instrumentos de la acción pública a nivel local. En este enfoque debemos tener en cuenta unos instrumentos generales y locales. A continuación les voy a relacionar los instrumentos generales, que son pieza clave que para la construcción de las políticas públicas los debemos tener en cuenta. Ellos son los planes de desarrollo municipal, los planes de ordenamiento territorial, los planes prospectivos de estrategias y territoriales,
y los planes de vida construidos por las comunidades indígenas. Continuamos con los instrumentos de orden local, que desarrollan diferentes acciones en el plano de la gestión pública local que nos permiten solucionar los problemas que se hayan identificado en el sector. Ellos son la estratificación, el CISBEN, el Banco de Programas y Proyectos, los convenios de acuerdo interinstitucionales. Bueno, después de haber socializado con ustedes los conceptos anteriores, ya podemos interpretar el diseño de las políticas públicas y sus etapas, lo que nos permitirá comprender un poco más la realidad del impacto de las mismas en nuestra sociedad. Después de haber socializado con ustedes los conceptos anteriores, ya podemos interpretar el diseño de las políticas públicas y sus etapas, lo que nos permitirá comprender un poco más la realidad del impacto de las mismas en nuestra sociedad. No sin antes agradecerles por su atención, nos despedimos las estudiantes del séptimo semestre de Administración Pública Territorial, CETAP Orito. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.